Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Es un placer tenerlos nuevamente por aquí, en este espacio donde ya saben que no hacemos otra cosa que no sea hablar de libros. Mi nombre es Jonathan Frías y esta semana vamos a hablar de Le dedico mi silencio, la última novela de Mario Vargas Llosa. Pero antes de comenzar, ya saben las recomendaciones de siempre: like, comentar, si les gusta el contenido de este espacio, suscribirse, activar el botón de la campanita para que les notifiquen cuando haya una nueva reseña. Ya saben también que nos encuentran aquí en YouTube, en Spotify y en Amazon Music. Le dedico mi silencio es efectivamente la última novela de Mario Vargas Llosa y no solamente la más reciente. El escritor peruano anunció ya, digamos, su retiro, cosa que de alguna manera es, y lo es merecidamente, una suerte de acontecimiento. Es el último escritor que queda de aquella generación del boom latinoamericano, es el último testigo fiel y uno de los digamos, actores más importantes de lo que representó ese movimiento de literatura que trascendió, creo yo, los bordes de lo que sea que geopolítica y culturalmente se entienda por América Latina. ¿Quién es Mario Vargas Llosa? Un escritor peruano, nacido en Arequipa en 1936, un escritor de ya 87 años, que después tomó la nacionalidad española y creo que por ahí tiene otra nacionalidad también. Eh, Decir algo de él, creo que es muy sabido ya todos los avatares de su vida, ¿no? El padre ausente que reaparece tiempos después, eh, su estadía en este colegio militar, el Leoncio Prado, sus relaciones amorosas, sus encuentros y desencuentros, su amistad potente con Julio Cortázar, con Carlos Fuentes, con García Márquez, de quien fuera el más cercano y después el más lejano, por razones que ciertamente solo les incumben a ellos. Un escritor que ganó en el 2010 el Premio Nobel de Literatura, que en el 86 había ganado el Princesa de Asturias, en el 93 había ganado el Planeta, en el 95 había ganado el Cervantes, es decir, un escritor pleno, potente, de una solidez indiscutible. También sabemos de sobra sus incursiones en la política, un hombre que en su juventud estuvo muy marcado por el pensamiento existencialista, concretamente el de Sartre, no sé si el de Camus, pero el de Sartre sí es muy claro. Incluso el propio Vargas Llosa ha anunciado que quizá el último libro que escriba o el último libro que pretende escribir es justo un ensayo sobre el filósofo y escritor francés, cosa que sería, digamos, un poco romántico y un tanto lindo que se cerrara el ciclo ahí, ¿no? Que terminara donde comenzó con su primera gran influencia. También decir que es interesante que de los cuatro grandes nombres del boom, él es el único que está teniendo la oportunidad de cerrar su obra, ¿no? Él es el único que puede estar cerrando la llave, cerrando la puerta y tirando la llave a la basura. Es decir, que es posible que de él, a diferencia de lo que pasó con Cortázar, de lo que pasó con Fuentes y de lo que está por ocurrir con García Márquez, es posible que de Vargas Llosa no haya novelas póstumas, ¿no? No es que yo lo esté matando anticipadamente, pero es decir, creo que es más allá de los premios, más allá de ciertos reconocimientos de índoles académicas, aquí sí quito de este comentario el reconocimiento de los lectores, de las lectoras, porque ese creo que sí se valora. Creo que eso, más allá de los premios y estas cosas, de los doctorados honoris causa, etcétera, etcétera,
Creo que si algo puede ser verdaderamente valioso para un autor es poder ver culminada su obra, el poder decir, hasta aquí llegué, no tengo nada más que decir, lo dicho, dicho está, con todos sus altibajos, con todos sus aciertos y con todos sus desaciertos. Y es así que nos entrega esta última novela, una novela muy corta, una novela muy ligera, muy ágil, que yo lo ponía por ahí en una columna que escribí, que salió publicada hace un par de días, eh, preguntarnos sobre si esta novela aporta o no aporta, o resta o no resta a la obra de Mario Vargas Llosa, es un tanto estéril y es un tanto ocioso, ¿no? Es decir, lo mismo pasará en unos meses cuando se publique en agosto nos vemos, que será la novela póstuma de Gabriel García Márquez, que ya está anunciada para marzo por el sello de Random House. ¿De qué va? Le dedico mi silencio. Es la historia, creo que son tres historias. Por un lado nos van a contar la historia de Toño Espilicueta, que es nuestro personaje principal, que es una suerte de erudito de la música criolla, de la música popular peruana, que una noche asiste a un concierto privado en la casa de alguien que le invitan a escuchar a un guitarrista, Lalo Molfino, que lo asombra y lo deslumbra y lo enmudece por su genialidad con el instrumento. Lalo Molfino de pronto se nos va a presentar un poco, yo pensaba en tres personajes cuando estaba leyendo el libro, estaba pensando en Robert Johnson, estaba pensando en Charlie Parker y un poco en menor medida, pero también en Sugar Man, este músico de blues mexicano que nadie sabía que existía hasta que un día apareció en África, ¿no? Eh, y que era admirado y, y prácticamente adorado por la gente, por el puñado de gente que lo conocía. Un poco así se me aparece a mí Lalo Molfino, este guitarrista que un poco más adelante sabremos que es un guitarrista sin antecedentes, ¿no? ¿Por qué lo sabremos? Porque después de ese concierto privado en el que lo escucha Toño Spilicueta, Lalo Molfino va a morir. Esto ocurre en las primeras páginas y no es un spoiler, sino más bien es el leitmotiv de toda la novela, porque a partir de ese evento, de esa muerte, llamemos en silencio, de esa muerte que injustamente anónima, injustamente desapercibida, Toño Espilicueta va a decidir escribir un libro que va a ir un poco a dos manos, por un lado contando la historia de la música criolla, lo que va a permitirle a Vargas Llosa hacer un gran homenaje a todos estos compositores y a todas estas compositoras, entre ellas, por ejemplo, Chabuca Granda, que es quizá la máxima representante de la música criolla peruana y que ha sido, sus canciones han sido interpretadas por las más grandes voces de toda Hispanoamérica. A mí particularmente me gustan las versiones de María Dolores Pradera, ¿no? Pero bueno, eso será tema de otra ocasión. Entonces, por un lado, se nos va a estar contando, Toño Espilicueta nos va a estar contando los avatares de la investigación que va a emprender para contar la historia de la música criolla y de Lalo Molfino. Y es donde justo en esta pesquisa él va a ir descubriendo que Lalo Molfino es una suerte de fantasma, que hay muy pocos antecedentes de él, que nadie sabe quién fue su maestro de guitarra, que nadie sabe dónde aprendió a tocar, si fue un músico totalmente lírico o si tuvo un paso así, haya sido fugaz o breve por una academia de música, y empieza a descubrir eh, pocos indicios, pero los descubre, ¿no? Un viejo amor con el cual él va a plantear algunas entrevistas porque quiere también saber un poco quién era la persona y no solo el músico. Y entonces vamos a ir conociendo en una primera mano toda esta historia
de la investigación que va a hacer Toño Azpilicueta. Pero la novela no se va a quedar ahí. Toño Azpilicueta, en esta búsqueda por hacer este libro, también nos van a contar, digamos, todas las dificultades por las que pasa un escritor, y más aún un escritor de ensayos, de este tipo de estudios, digamos, tan específicos, que tienen, un poco será la cruz de todos los ensayistas cuando eligen un tema, que tienen como público meta a un grupo muy reducido de gente, ¿no? Y entonces esa consecuencia es que a las editoriales, eh, poco les interesa publicar este tipo de cosas, porque pues están pensando evidentemente en la parte, del negocio, en la parte comercial, ya no solo, digamos, de generar, ciertas ganancias, sino mínimamente de no tener, pérdidas. Entonces nos van a ir contando como todas las cosas por las que va pasando, Toño Espilicueta para publicar su libro, hasta que encuentra por ahí a alguien que se atreve a meter algo de dinero e invertir en la distribución y cierta publicidad, ¿no? Pero ahí es donde surge quizá el otro gran tema del libro, que es la ambición por generar el libro, absoluto, el libro total, el libro, perfecto. Porque Toño Espilicueta, digamos, en esas vueltas del azar que uno nunca puede predecir, el libro, comienza a tener cierto éxito y cierta resonancia, y empieza a agotarse pronto, al grado que quieren hacer una reimpresión y una segunda edición, y Toño empieza a verle defectos, y entonces quiere empezar a hacer correcciones, a hacer disminuciones, a hacer, aumentos, agregar cosas que él considera que faltaron y que en su momento o no las vio o no le dio tiempo, y quiere hacer eso, y con una tercera y con una cuarta, en esta búsqueda de lograr el libro perfecto y todo lo que puede ir pasando con este libro sobre, insisto, la música criolla, y sobre el tremendo guitarrista Lalo Molfino, y en el camino que pasa con el propio Toño Azpilicueta. Es decir, muchas veces, los autores se sientan ante la computadora con la firme intención de terminar un libro, y el libro termina por terminar con los escritores, ¿no? Termina por consumirlos. Y creo que por aquí un poco habrá, de eso. Creo que es un cierre justo a una obra que no tiene nada, pero absolutamente nada que demostrar. Creo que la solidez de la obra de Vargas Llosa a lo largo de sus 20 novelas, además cierra con un número, eso, con un número cerrado, eh, 4 libros de cuentos, un par de libros infantiles, por lo menos 14, 15 libros de ensayo, incontables, pero incontables de verdad, artículos. Creo que su obra, eso es incuestionable, y que ya no tiene nada que demostrar. Es difícil encontrar una obra tan extensa donde además de las grandes obras, haya además un puñado, pero un gran puñado de obras maestras, ¿no? Eh, Creo que la mayoría de los escritores y las escritoras aspiran seriamente, cuando la vocación es profunda, a escribir una obra maestra, a escribir algo de lo que tengan alguna mínima certeza de que no les será, digamos, indiferente a la memoria de un puñado de lectores. Y Vargas Llosa no tiene una, tiene varias. Entonces, en ese sentido, creo que él podía darse ya el lujo de escribir una novela como él la quería escribir, con todo el oficio del escritor que tiene, es decir, que es un tipo que ya, eh, con eso, con la suma de las herramientas que ha ganado a lo largo de toda su carrera, ya sabe cómo atrapar desde la primera página al lector, ya sabe cómo construir de manera sumamente firme y sin fisuras, a un personaje que nos va a resultar tremendamente atractivo, así sea un personaje del cual, poca gente, y allá hay mucho valor, poca gente se atrevería a escribir. Es decir, eh, que visto así, a bote pronto, un personaje como Toño Espilicueta, que es un tipo común y corriente, que tiene una columnita sobre música en un periódico muy local, de pronto una ambición muy particular,
hacer que ese personaje que todo mundo podremos cruzarnos en nuestras ciudades con gente así, pasar de largo porque no son para nada interesantes. Seguramente es ese señor que está delante de nosotros en la fila de la tienda a la hora de comprar cigarrillos, o el señor que se pone en una plaza a alimentar palomas, es decir, una persona cotidiana. Eh, Vargas Llosa logra hacer de un personaje así alguien notablemente interesante, ¿no? Es decir, logra contarnos una vida interna que nos resulta común y eso nuevamente interesante a todos. Eso se logra con maestría y con experiencia, por supuesto. Entonces, eso creo que le dedico mi silencio. Es un muy buen cierre a una obra maravillosa que nos ha contado las más grandes historias. Eso creo que es un libro que sí merece ser un acontecimiento, si no por el libro en sí, sí por lo que representa. Con esto no quiero decir que el libro no merezca en sí mismo eh, los esfuerzos de los lectores, el gusto de los lectores, lo merece y lo merece de sobra. Quienes ya lo estén leyendo, quienes ya lo hayan leído, lo podrán haber constatado y no por nada, eso, no por nada, estamos nosotros aquí hablando de él y no haciendo un video de toda la obra de Mario Vargas Llosa, que merecería, por supuesto, un video por sí mismo, aunque ese video sería ciertamente inagotable porque hay tanto y tanto que decir de cada una de esas obras. Nada, hasta aquí vamos llegando y no me quiero quedar en esto último sin recomendar, sin mayor comentario al margen, cinco de mis libros favoritos de Mario Vargas Llosa, sin ninguna jerarquía. Los voy a nombrar solo en el orden cronológico, en el orden que fueron escritos. Y entonces en ese sentido habría que comenzar ciertamente recomendando La ciudad y los perros, su primera novela, que además esta novela se publicó en el 62, fue ganadora del premio Seix Barral, y para muchísima gente es quizá la novela que marca la salida del boom latinoamericano. Yo creo que es la región más transparente de Carlos Fuentes, de 3 años antes, del 59. Creo que esa es la novela que inaugura el boom latinoamericano, es la primera novela que empieza a ser, la primera novela latinoamericana que empieza a ser bruscamente leída, pero digamos que sí, ciertamente La ciudad de los perros es la primera de ese conjunto de maravillosas novelas que se escribirán en ese periodo, la primera en ser galardonada por un premio internacional. Entonces eso, La ciudad de los perros es una novela imperdible. La otra sería Conversación en la catedral, esta novela es del 69, y aunque la crítica está más o menos de acuerdo en decir que es una novela que tiene que ver con la política, yo creo que de fondo lo que está discutiendo es el poder. Ciertamente la política ejerce un monopolio tremendo sobre el poder, pero no es lo único que hay ahí. Una novela compleja, pero muy, muy, muy linda. La otra sería La tía Julia y el escribidor, que a esta yo le tengo un cariño particular por razones muy personales. La leí de muy joven. Esta novela es del 77 y es una novela donde además Mario Vargas Llosa hace uso de un sentido del humor bárbaro. Él es un hombre muy serio. Pocas veces se le ve bromear y en sus libros poco humor hay, por, por mencionar algún otro, Pantaleón y las visitadoras, pero eso es una obra muy, muy seria. Y entonces esta destaca también en esa peculiaridad. También lo que para mí es la obra maestra más grande que escribió Mario Vargas Llosa, La guerra del fin del mundo, una novela escrita en 1981 y que tiene que ver con la independencia del Brasil. Y por supuesto, en un listado corto y ciertamente injusto de libros, no puede faltar La fiesta del chivo, esta novela del 2000, que para mucha gente esta es la mejor obra de Mario Vargas Llosa. No dejar quizá de mencionar también de su obra ensayística, que insisto es vasta, dos libros muy particulares, La orgía perpetua, Flaubert y Madame Bovary, que es quizá una de sus grandes pasiones. Flaubert es una de sus grandes pasiones, no sé si de sus grandes influencias. Creo que la obra de Vargas Llosa está más influida por Balzac eh, o por Dickens incluso. Ciertamente, seguramente habrá
influencia de Flaubert, pero yo encuentro algo más directo en la obra de estos otros dos autores. Y no podría faltar, por supuesto, García Márquez, Historia de un deicidio, este libro que yo tengo aquí, que lo tengo reempastado, tuve que reempastarlo yo de manera muy artesanal. Tengo aquí, esta es una primera edición que cuando llegó a mis manos estaba tan maltratada que decidí justamente reempastarlo para que se conservara un poco mejor. Yo sé que siempre habrá quien diga que lo eché a perder al reempastarlo porque primeras ediciones, etcétera, etcétera. Francamente no tengo la menor idea de comerciar con él, así que no me importa. Hasta aquí llegamos. Yo soy Jonathan Frías y nos vemos muy pronto con un nuevo libro.